Bienvenidos al curso de Estadística y Probabilidad para Ciencia de Datos. En esta clase veremos la introducción a los tipos de datos. Vamos a explorar lo que son los tipos de datos, en este caso serán los datos cualitativos y los datos cuantitativos. También hablaremos de las variables, las observaciones y las poblaciones, y cómo se relacionan estas entre sí. La importancia de los datos. Hay que entender que los datos son muy importantes en las compañías, en las empresas, en organizaciones, en escuelas, en muchos sitios. Es muy importante los datos, ya que nos dan información útil para poder analizar y comprender cómo se está comportando la empresa, cómo estamos teniendo un camino en este historial de datos, por ejemplo en precios, por ejemplo en calificaciones, por ejemplo en salud igual. Y esto nos ayuda a tomar lo que son mejores decisiones. Por ejemplo, en una empresa donde los datos de precios han estado bajando, pues con la base de datos donde los precios están relacionados entre sí, podemos ver dónde hay esos errores o dónde están disminuyendo y por qué, en qué fecha, en qué estación o en qué tienda, por así decirse, qué empleado es el que no está vendiendo, qué empleado es el que más está vendiendo, y también con los jefes de esos departamentos, qué jefe está dando la mejor ganancia para ese lugar. Por eso son muy importantes estos datos. Esto es como ejemplo, porque esto es enfocado a los negocios básicamente siempre, los datos, o podemos utilizarlo también para el sector de la salud. Podemos verificar cómo se está comportando un paciente a lo largo del tiempo en una enfermedad y por qué no está mejorando y por qué está mejorando, y así entender cómo está afectando, por ejemplo, el tratamiento que le ha dado un doctor a un paciente y cómo está afectando esto a lo largo del tiempo. Para empezar tenemos los datos cuantitativos. Como podemos ver y observar aquí en esta presentación, los datos cuantitativos son numéricos, son cosas que se pueden medir o contar. Tenemos como ejemplo la edad, la temperatura, los ingresos, el tiempo, y así sucesivamente. Todo lo que se pueda contar cuenta como un dato cuantitativo. Después tenemos los datos cualitativos. Son datos que describen un dato, que no son numéricos. Por ejemplo, el color favorito, la opinión política, el estado civil, el nombre, fechas, y así sucesivamente. Bueno, las fechas serían algo un poco más complejo. Pasemos al siguiente. Después tenemos lo que son las variables, observaciones y población. Tenemos las variables. Las variables son cualidades o características que pueden cambiar o variar en una población. Por ejemplo, tenemos la edad. La edad de las personas en una ciudad es una variable, ya que puede variar de una persona a otra. Tenemos el género de los estudiantes en una escuela es una variable categórica, ya que puede ser masculino, femenino o entre otras que hay. Ingresos. Los ingresos mensuales de los residentes en un país son una variable cuantitativa, ya que pueden variar significativamente, y esto se puede tomar como una variable. Las observaciones. Son los valores individuales que se registran para cada variable en una muestra o población. Por ejemplo, tenemos la variable edad, tenemos la observación 1, 30 años. Tenemos la observación 2, que son 42 años. Estas son personas que nos van dando su edad. Observación 3, que corresponde a la persona 3, que tiene 25 años. Entonces, con esas observaciones, vemos que es una persona que corresponde a una variable. Con esta observación, vemos la continuidad del tiempo en años de su edad. Otro ejemplo que tenemos son con la variable de ingresos. La observación 1 es de 40.000. La observación 2 es de 60.000. La observación 3 es de 35.000. En este ejemplo tenemos varias observaciones de una columna o de un sujeto que estamos estudiando. Después tenemos la población. Es el conjunto completo de los elementos o individuos que estamos estudiando. Esto puede ser aquí como las variables mencionadas anteriormente. Puede ser muchas personas que estén con una cuenta de ahorro y tengamos todo ese dinero almacenado ahí en una base de datos, o bueno, lo que tienen ahí en sus cuentas, y esa sería nuestra población a estudiar. Después tenemos distribuciones de frecuencia. Las gráficas son muy útiles en la estadística y para entender cómo se están comportando nuestros datos cuantitativos, al igual que nuestros datos cualitativos.
Por ejemplo, tenemos aquí la representación de la forma en que se distribuyen los valores de la variable. Por ejemplo, podemos hacer un conteo y podemos hacer siempre en el eje X va el tiempo. Por ejemplo, en los años que va corriendo esto, tenemos un conteo de 4 y así sucesivamente para estas variables que tenemos aquí. Entonces, los gráficos nos ayudan a entender mejor cómo se están comportando nuestros datos. A esto se le llaman gráficos de barras. Hacemos el siguiente. En el análisis estadístico necesitamos recopilar lo que son los datos, o sea, reunir la información, lo que va a ser necesaria siempre para lo que es el análisis de datos o la ciencia de datos, ya sea lo que es mediante encuestas, registros o experimentos. Cuando ya estás en una empresa, la base de datos ya está hecha, así que solamente hacer consultas en SQL para poder extraer esos datos que necesitamos para hacer ese análisis que nos pide el cliente. Después tenemos el análisis exploratorio. Cuando nosotros ya extraemos esa información, hay que hacer un análisis exploratorio de esos datos. Cómo se están comportando, las tendencias o relaciones que pueden ser útiles para nuestra investigación, para la organización, qué queremos encontrar y hacernos preguntas sobre la pregunta que el cliente nos ha hecho y lo que quiere obtener con esos datos o lo que quiere llegar, ¿vale? Después tenemos el modelamiento. Para esto creamos modelos estadísticos para representar los datos y realizar inferencias sobre la población. Por ejemplo, tenemos el modelo estadístico para lo que es series de tiempo. Con ella podemos entender cómo se está comportando nuestros datos a través del tiempo. Por ejemplo, los precios, los productos, las ganancias, los desgastes y así sucesivamente. Como conclusiones, entendemos que los datos son fundamentales para cumplir cualquier análisis, cualquier modelado estadístico y cualquier experimentación con esos datos. Tenemos también que las herramientas son valiosas para entender lo que es el análisis de datos y para comprender el mundo que nos rodea. Por ejemplo, hay muchas herramientas para el análisis estadístico. Por ejemplo, tenemos R, Python, Julia creo también. Tenemos lo que es MATLAB también para operaciones matemáticas complejas y así sucesivamente. Y para lo que son los gráficos o presentar esos datos de manera más empresarial tenemos Power BI, Tableau y Google Data Studio o Visual Studio, creo que se llama así. El análisis de datos se puede aplicar en cualquier campo. Ya les había mencionado que se puede aplicar en negocios, básicamente en la medicina, en construcción, básicamente todo que esté correlacionado con datos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que los datos son muy importantes y tenemos que se dividen en datos cuantitativos y datos cualitativos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.